es una cuestión no solo de opinión, sino que hay estudios, sobre todo en Norteamérica y en algunos países europeos, pues que demuestran que el endeudamiento y la inestabilidad en la vivienda, el paro, etcétera, pues son causa de trastornos mentales. Ahora, además de este aspecto, pues hay otro aspecto también muy importante a tener en cuenta, y es que en el núcleo del movimiento neoliberal está la idea de que el individuo debe responsabilizarse de sus propios problemas y con su propio esfuerzo y sin la ayuda o con una ayuda mínima por parte del Estado solucionarlos. Claro, esto, pues que es más o menos discutible, en el caso de las enfermedades mentales y especialmente de las enfermedades mentales graves, que muchos de ellos pues están incapacitados para trabajar, incapacitados para resolver sus propios problemas, pues supone una exclusión de estas personas y dándoles únicamente la posibilidad de apoyo pues a través de la caridad o de la beneficencia, ¿no? De manera que yo diría que esos dos aspectos son los que hay que tener en cuenta como causas remotas de los trastornos, del aumento de los trastornos mentales en nuestro país. Porque sí que ha habido aumento. No sé si ha habido un aumento real en la población del número, pero sí que desde luego está demostrado con un estudio que ha habido un aumento de las demandas de atención en los médicos de familia por motivos de trastorno mental. De manera que entre los médicos de familia sí que se ha visto un incremento notable. No estamos hablando de situaciones propias del estrés, como puede ser pues, dolores de cabeza, somatizaciones diversas, insomnio, preocupación excesiva, etcétera, sino que a la hora del trastorno mental me refiero concretamente a situaciones psicológicas de malestar intenso que llegan a interferir con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Llegan a interferir incluso con el trabajo, tenido que pedir la baja, ¿no? Y que además el individuo no puede resolverlas por sí mismo, necesita ayuda profesional y a veces muy prolongada, de tipo psicológico, de tipo médico, que puede durar meses, incluso años, ¿no? De manera que me refiero a este tipo de patología, en fin, de cierta intensidad, ¿no? Bueno, pues visto así, este estudio que mencionaba antes, pues muestra que algunas patologías, como por ejemplo la depresión mayor, que es una patología bastante grave, ha aumentado el doble o casi el doble en su demanda en los médicos, en los centros de salud. Y también los trastornos de angustia, las diversas somatizaciones o trastornos somatomorfos, les llamamos, la bulimia, trastorno de la alimentación, los trastornos producidos por el consumo excesivo de alcohol, de manera que prácticamente todo el espectro de lo que llamamos trastornos mentales comunes o neurosis, pues han aumentado muy significativamente su prevalencia en atención primaria. Sin embargo, en la encuesta nacional de salud que se publicó ahora últimamente, pues no parece que haya aumentado el número real de trastornos mentales en la población general. Lo cual quiere decir que el impacto de la crisis no ha sido en producir nuevos trastornos, sino que el impacto ha sido en agravar los ya existentes y ha hecho que gente que antes no acudía al médico aún estando mal, pues acabe acudiendo. Hay otra clase de impacto muchísimo más grave desde mi punto de vista, porque no solamente afecta de manera muy seria a los trastornos mentales existentes y que además genera más trastornos mentales, sino que además pues, incrementa otros aspectos sociales muy penosos, como son los homicidios, los suicidios, los embarazos de las adolescentes, la gente en prisión, etcétera, ¿no? Que es la desigualdad socioeconómica, ¿no? Hay estadísticas claras de que la desigualdad socioeconómica en nuestro país va en aumento en relación con otros países europeos y posiblemente seguirá en aumento si no hacemos algo para resolverlo, ¿no? Yo tengo la idea de que el grado de igualdad o desigualdad viene determinado por un conjunto de factores, unos que empujan hacia la desigualdad
y otros que empujan hacia la igualdad. Hacia la desigualdad empuja sin duda el mercado, es decir, la mercantilización de la vivienda, la mercantilización de la tierra, del capital, del trabajo, pues sin freno, pues hace que las riquezas se acumulen en manos de unos pocos y hay otros muchos desposeídos, ¿no? Aumentan la brecha entre los que tienen mucho dinero y los que tienen poco, ¿no? Y no solamente la mercantilización, sino también el ultraconservadurismo con esta actitud elitista y de desprecio de las minorías más débiles, ¿no? Con la estigmatización correspondiente y la discriminación y la marginación y finalmente la exclusión social de las minorías, también por esta vía aumentan la desigualdad, bipolarizan la sociedad, ¿no? Por otra parte, en el otro sentido, pues este tejido social tan fuerte que tenemos, no de asociacionismo político, que esto fue desmovilizado en años anteriores de forma muy intencionada por todos los partidos políticos. No me refiero a eso, me refiero al tejido familiar, al tejido de apoyo mutuo, de apoyo recíproco que tenemos, pues empuja en la otra dirección. También las instituciones fuertes, el estado de bienestar, todo ello hace que haya una, si no redistribución de la riqueza, sí por lo menos frena esta tendencia a la desigualdad. Del equilibrio de fuerzas, ¿no?, entre estos dos grupos de factores, pues será nuestro futuro. Si aumenta la desigualdad, pues vamos a vivir muy mal con una sociedad fragmentada y sin cohesión y con una alta tasa de trastornos mentales y de sufrimiento. Las estadísticas oficiales en España, concretamente las del Instituto Nacional de Estadística, indican que no ha habido cambios a lo largo de estos años. Incluso si habría que describir alguna tendencia, sería una tendencia a la baja, pero no es significativa, de manera que podemos concluir que no ha habido cambios. Y estas estadísticas pues son bastante fiables, bastante fiables. Pese a todo, pues en la prensa, cada 2 por 3 estamos leyendo que en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, pues sí que ha habido aumento. Yo me he ocupado de indagar este tema directamente con los institutos forenses correspondientes y no ha habido aumento de la tasa de suicidios en España, ¿no? En otros países sí, en Grecia, por ejemplo, claramente, ¿no?, pero en España no. De todas formas, pues que hay una relación directa es clarísimo, ¿no? Es clarísimo porque algunas personas pues, se suicidan en el momento que van a desalojarlos, ¿no?, o dejan una nota escrita dando cuenta del motivo de su suicidio, ¿no? Es decir, que esa relación existe sin duda, ¿no? Lo que pasa es que no se reflejan esas estadísticas porque no son muchos casos. Son muchos casos desde el punto de vista de que son tragedias, ¿no?, pero no numéricamente. Hay que tener en cuenta que en España se suicidan unas 3.000 personas todos los años, ¿no? ¿Cuántas puede haber por desahucios? ¿Una docena, 2 docenas, 3? Eso no se refleja en las estadísticas oficiales, ¿no? De manera que esa puede ser la razón. De todas formas, se comprende intuitivamente, ¿no?, que a una persona que le van a desalojar de su hogar, de su casa, pues tiene que producir una conmoción emocional muy importante, ¿no? El hogar es el escenario en donde uno pues, aprendió a relacionarse con las personas significativas de su vida, aprendió las habilidades sociales elementales. El hogar pues, está instalado en un edificio donde hay vecinos que le acompañaron a uno durante la adolescencia, hay un barrio alrededor donde está la escuela, donde está el patio de juegos, donde está el club, el cine, etc. Quiero decir que el hogar y su entorno pues, representan una parte muy, muy próxima, muy integrada en la identidad personal, ¿no? Y perder esa parte de identidad pues, supone un duelo dolorosísimo para repararla, ¿no? Un duelo que implica pues, sentimientos de humillación, de frustración, de culpa, de rabia, de impotencia. Cómo digerir ese cóctel tan explosivo de sentimientos, pues algunos no pueden y encuentran como única salida el suicidio, ¿no? Pero incluso aquellos casos que no se suicidan y que pueden acabar en la calle, pues acabar en la calle es la muerte social también, ¿no?
El sistema de atención a los trastornos mentales en España es un sistema bastante bien organizado y dotado de profesionales muy competentes, pero está infradotado de recursos humanos, infradotado de recursos materiales, ¿no? De manera que la capacidad de este sistema para responder a la demanda de trastornos mentales siempre ha sido insuficiente, incluso para los trastornos mentales graves, o incluso más para los trastornos mentales graves, ¿no? De manera que ahora que ha aumentado la demanda y que sin duda seguirá aumentando en un futuro, porque vamos a tener un impacto diferido de la crisis, pues el sistema va a ser absolutamente incapaz, insuficiente, más que insuficiente para abordar estos problemas, ¿no? De forma que no solamente tal como está será incapaz de abordar estos problemas, sino que además está siendo sometido a recortes y a ser zarandeado desde distintos ángulos, con lo cual su capacidad va a ser todavía menor para responder satisfactoriamente a las demandas de la población. Tener convicciones y comprometerse con ellas, ¿no? Yo creo que en el terreno de la salud mental, bueno, no solo creo yo, sino que está demostrado que la salud mental de la población es muy sensible a la injusticia social, de manera que el embarcarse en una actitud y con un compromiso activo de defensa de la salud mental y en contra de la injusticia social, yo creo que es una buena fórmula para mantener el equilibrio. El sentirse solidario, sentirse en esa reciprocidad de tú conmigo, yo contigo, y particularmente si ocurre en el contexto de un grupo, pues sin duda ayuda a mantener el equilibrio emocional, ¿no? Es que, como decía antes, el discurso psiquiátrico es un discurso muy impregnado de ética y de política, ¿no? Porque la salud mental está enraizada, está muy dependiente de las condiciones de justicia social, ¿no? Y con su propio esfuerzo y sin la ayuda o con una ayuda mínima por parte del Estado, solucionarlos, ¿no? Claro, esto, pues que es más o menos discutible, en el caso de las enfermedades mentales y especialmente de las enfermedades mentales graves, que muchos de ellos pues están incapacitados para trabajar, incapacitados para resolver sus propios problemas, pues supone una exclusión de que ha habido un aumento de las demandas de atención en los médicos de familia por motivos de trastorno mental. De manera que entre los médicos de familia sí que se ha visto un incremento notable. No estamos hablando de situaciones propias del estrés, como puede ser pues, dolores de cabeza, somatizaciones de estas personas, y dándoles únicamente la posibilidad de apoyo pues, a través de la caridad o de la beneficencia, ¿no? De manera que yo diría que esos dos aspectos son los que hay que tener en cuenta como causas remotas de los trastornos, del aumento de los trastornos mentales en nuestro país. Porque sí que ha habido aumento. No sé si ha habido un aumento real en la población del número, pero sí que desde luego está demostrado con un estudio en Norteamérica y en algunos países europeos, pues que demuestran que el endeudamiento y la inestabilidad en la vivienda, el paro, etcétera, pues son causa de trastornos mentales. Ahora, además de este aspecto, pues hay otro aspecto también muy importante tener en cuenta, y es que en el núcleo del movimiento neoliberal está la idea de que el individuo debe responsabilizarse de sus propios problemas.
es una cuestión no solo de opinión, sino que hay estudios, sobre todo